Hola, bienvenidos a este Minuto con el Pastor. Mi nombre es Oscar Ferro y estamos hablando sobre cómo orar en el Espíritu. Si has visto los anteriores videos, el número 4 nos habló el apóstol Judas allí en su carta cuando nos dijo: aprendan a orar en el Espíritu. Y eso es justamente lo que queremos continuar hoy, aprendiendo a orar en el Espíritu. Recordemos que para que entendamos la oración del Nuevo Testamento, cómo se comunica este ejercicio espiritual que es la oración, cómo se comunicaba en aquel entonces, se diferenciaba claramente de la oración religiosa, que era nada más que una repetición de ciertos códigos y de ciertas oraciones ya establecidas. Pero cuando los apóstoles enseñaron a través de sus cartas y en el discipulado a orar en el Espíritu, ellos hacían una diferenciación muy grande, una separación, podríamos decir. Estaba la oración religiosa y la oración en el Espíritu. ¿Y qué es la oración en el Espíritu? El apóstol Judas nos decía: aprendan a orar en el Espíritu. Y eso es lo que queremos hacer, queremos aprender. Para eso nos vamos a valer de las cartas del apóstol Pablo a los Corintios. Allí, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, el apóstol Pablo habla de dones espirituales. Y uno de esos dones espirituales es el poder orar en el Espíritu a través de las lenguas del Espíritu, a través del lenguaje espiritual o celestial. Pablo también le llama el lenguaje de ángeles o lenguaje celestial. Quiere decir que la oración en el Espíritu está emparentada con orar en lenguas. Ahora, quiero ser claro con respecto a esto. El don de lenguas es un don especial que Dios nos ha otorgado. Recuerde que la palabra don significa regalo. Aunque he escuchado durante mi historia con el cristianismo, he escuchado a muchos que dicen: yo no quiero el don de lenguas. Eso es como decir que alguien te trae un regalo y lo rechazas. Si alguien viene en tu cumpleaños y te trae un regalo con toda la intención de que te alegres con ese regalo, y tú le dices: no, yo no quiero tu regalo. ¿Eso cómo sería? Sería como una ofensa para aquel que está haciéndote el regalo. Dios está regalando, por eso se llama dones. En inglés es gift, que es un regalo. Es algo que alguien da espontáneamente por amor. El don de lenguas es un regalo de Dios. Y aquellos que por la gracia de Dios hemos recibido este don, podemos orar en el Espíritu a través de las lenguas espirituales. Como este era un tema que debía ser desarrollado en la iglesia primitiva, San Pablo lo desarrolla en la primera carta a los Corintios. En el capítulo 12 habla acerca de hablar en lenguas como uno de los dones que Dios nos da, como uno de los regalos que Dios quiere dar a la iglesia. En el capítulo 13, San Pablo dice: está bueno hablar en lenguas, pero todo tiene que ser motivado o comenzado desde el amor, lo que significa desde Dios, ya que Dios es amor. Todo lo que nosotros expresamos como dones espirituales debe venir primero del cielo para poder ser impartido a la tierra. Recuerden que en el Antiguo Testamento dijimos que la ley era todo lo que yo debía hacer para Dios. Pero a partir de la gracia es todo lo que Dios hace en y a través de mí, a través del Espíritu Santo. En el capítulo 14, en cierto sentido, San Pablo reglamenta el don de lengua, pero da algunas definiciones que nos pueden servir en este video número 5 que estamos teniendo ahora. Por ejemplo, el capítulo 14 de 1 Corintios, el versículo 2 dice: el que habla en lenguas le habla a Dios y no a los demás. Ellos no le entienden, pues habla misterios mediante el poder del Espíritu. Esto nos da claridad acerca de cuando oramos en lenguas, estamos hablando directamente con Dios, misterios, cosas que el Espíritu Santo mismo está hablando a través de nuestra boca. Te pregunto, ¿has recibido el don de poder hablar en otras lenguas? La Biblia dice que si todavía no lo hemos recibido, podemos pedirlo. Procuren, decía la Biblia, los dones mejores. En San Pablo, en Corintios, procuren los dones mejores. O sea, los regalos de Dios son para que los usemos, para que los disfrutemos. Y el hablar en lenguas es para orar en el Espíritu. Dice aquí entonces que el que habla en lengua habla a Dios y no a los demás. Eso es
en la oración privada, yo hablo a Dios a través de las lenguas que me da el Espíritu. Dice, porque habla misterios mediante el poder del Espíritu. En otro de los versículos de 1 Corintios 14, el versículo 4 dice, por eso la persona que habla en lenguas se ayuda a sí misma. Se ayuda, aquí la palabra ayuda significa se edifica a sí mismo o también se fortalece a sí mismo. Esto significa que yo desde mi cuerpo, el Señor usa mi cuerpo, mi lengua, mi mente, usa para hablar en el Espíritu y yo recibo los beneficios. El que ora en lenguas se edifica a sí mismo, pero no solamente en el Espíritu, sino que la palabra ahí significa se repara a sí mismo, se fortalece a sí mismo. Así que aquellos que podemos orar en lenguas recibimos afirmación de parte del Espíritu en nuestra alma y también en nuestro cuerpo. Hay otro versículo de este capítulo 14 de 1 Corintios en el cual dice San Pablo, en el versículo 13, si alguien recibe el don en lenguas, el don de hablar en lenguas, ore para que el Señor le dé también el don de interpretarlo. Fíjese que hay un don también de interpretar lo que Dios está diciendo a través de nuestros labios, cuando hablamos en lengua. Porque si uno ora en lenguas, el Espíritu ora. Qué importante es esto. Orar en el Espíritu es orar en lenguas. Esta es la confirmación, dice el versículo 14 de 1 Corintios 14. Recuerden, 1 Corintios 14, 14 dice, porque si uno ora en lenguas, el Espíritu ora. Qué importante es esto. Dice también, ¿qué debo hacer? Dice San Pablo en el versículo 15. Debo orar con el Espíritu. Debo cantar con el Espíritu y también debo orar y cantar con el entendimiento. O sea, Dios quiere que nosotros integralmente participemos en la oración. Cada vez que oramos en el Espíritu, cada vez que oramos en lengua, cada vez que usamos este don maravilloso para comunicarnos con Dios, entonces nos edificamos a nosotros mismos. Hablamos misterio delante de Dios. O sea, el Espíritu mismo se expresa delante de Dios. El Señor nos puede dar también la capacidad de poder interpretar lo que el Espíritu está diciendo y eso también lo podemos pedir. Nos estamos afirmando a nosotros mismos, nos estamos edificando, nos estamos sanando a nosotros mismos cada vez que oramos en lengua, cada vez que oramos en el Espíritu. Pero también dice que puedo orar en el Espíritu, cantar en el Espíritu, pero también puedo hacerlo con el entendimiento. Hermano, querido, en este minuto, que ya son varios minutos, en este tiempo quiero animarte a orar en el Espíritu, a orar en lenguas, ya que orar en el Espíritu, dice el apóstol Pablo acá dice, debo orar con el Espíritu, pero también con el entendimiento, o sea, orar integralmente. Pedile a Dios que Él te dé la capacidad, el don que Él quiere otorgarte de poder orar en lenguas delante de Dios, ya que cuando hables en lenguas, y esto lo vamos a ver en el próximo video, estamos hablando directamente a Dios. Si te interesa este tema, espera el próximo video donde vamos a estar trayendo más revelación sobre este tema tan importante y por qué es conveniente orar en el Espíritu. Te espero en el próximo video. Chao, hasta entonces.